a Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Bueno, Alexis, quería preguntarte un poco en términos generales cómo ves la situación ahora mismo del mercado. Sí que es cierto que llevamos una semana mala. Ayer Wall Street empezó en positivo, luego de nuevo comenzó a caer. No sé si podemos ya corroborar o confirmar que se han acabado ya las subidas que veíamos a principios de 2023. ¿Qué camino ves a partir de ahora para este año? Vale. Bueno, ya el mercado está un poco digiriendo esa especie de doble mensaje que ha habido en las últimas semanas. Tuvimos un mensaje en la rueda de prensa tras el último reunión del FOMC por parte de Powell, donde parecía que hablaba de una cierta desinflación, que hablaba de un problema inflacionario que se estaba controlando y por lo tanto, de alguna manera, que la subida de tipo de interés ya estaban teniendo como una especie de límite, casi como una especie como si la Reserva Federal se plegara al argumento que ha venido sosteniendo los mercados durante muchísimo tiempo. Y esta semana hemos tenido las actas de la Reserva Federal que de alguna manera nos han sorprendido, porque realmente no sé cómo alguien puede decir una cosa en una rueda de prensa y luego más tarde mirar las actas de esa rueda de la reunión tras esa rueda de prensa y tener un mensaje absolutamente contrario. Ahí se habla de inflación excesivamente alta, que hay que hacer muchísimas cosas, que las condiciones financieras se están relajando demasiado, que yo creo que era un tema muy importante y que yo eché muy en falta en la rueda de prensa de Powell. Pues allí en las actas se ponía de manifiesto. Por lo tanto, de alguna manera, no sé si la Reserva Federal está jugando a un doble juego, Powell está jugando a un doble juego, o realmente no nos quiso decir exactamente lo que se estaba hablando en aquel momento. Por lo tanto, de alguna manera el mercado ahora está digiriendo otra vez volver a esa disyuntiva en la que la Reserva Federal hablaba de subidas de tipo de interés más agresivas durante más tiempo, que más tiempo estarían altas y que no bajarían este año, mientras un mercado que de alguna manera parecía que ya se había llevado el gato al agua pensando que no iba a haber mucha subida de tipo de interés, incluso hasta que se hablaba de una cierta posibilidad de bajada de tipo de interés. Y estamos en esa digiriendo esa especie de doble mensaje y el mercado obviamente lo ha recogido de manera negativa. Alexis, por cierto, esta tarde a las 2:30 tendremos un dato importante en Estados Unidos. Es el dato de inflación favorito de la Reserva Federal, el dato de inflación PCE. ¿Qué es lo que se espera y hasta qué punto es importante? Porque me da la sensación que sobre todo los mercados se enfocan mucho en el IPC y quizá no tanto en el PCE, o al menos no tienen tanta reacción en los mercados financieros. ¿Qué es lo que podemos esperar de este dato de esta tarde? Bueno, esto es bastante habitual en los mercados. Los mercados se fijan en una serie de datos, algunos de ellos bastante irrisorios y que no tienen ningún tipo de valor a la hora de gestionar las grandes magnitudes económicas. Pues a ver. Ya lo tenemos con el dato de empleo. El mercado se fija demasiado en la encuesta de nóminas, cuando realmente lo importante, con el que realmente se hacen todas las grandes variables de empleo, se hacen con la encuesta de hogares. Y ahí la situación es un poquitín menos positiva de la que nos está mostrando las nóminas. Y lo mismo ocurre un poco con el dato de inflación. La Reserva Federal insiste, este es el dato importante que ella va a seguir, y no tanto el dato de inflación, perdón, el dato de IPC, que es una medida más de la inflación. Muchos países tienen muchas medidas distintas para la inflación. La inflación no es un concepto unívoco y no está en un solo dato. Y por lo tanto, yo creo que es en el que hay que irse fijando para saber exactamente qué es lo que la Reserva Federal podría hacer. Sobre todo la subyacente, que de alguna manera sigue con esa tendencia al alza, y solo ver una moderación, aunque sea mínima, pues de alguna manera nos volvería otra vez un poco al escenario de una Reserva Federal o de una posibilidad de unos tipos de interés que suban menos. Aún así, en estos momentos, yo creo que el debate que se está planteando es si va a haber en la siguiente subida medio punto, se volverá otra vez a los medio puntos de subida. Yo creo que más bien el mensaje que podría ser es, o la expectativa más lógica, si el dato es relativamente negativo, es ampliar el número de subidas de cuarto de punto, pero yo creo que ya el proceso agresivo de subida de medio punto o de 3/4 de punto, yo creo que en cierto modo se ha acabado. A no ser que haya una sorpresa muy grande, que en estos momentos yo creo que no la vamos a tener. Lo que sí es verdad es que el dato de inflación es fácil de controlar cuando está muy alto y reducirlo a una situación relativamente mediana, pero luego más tarde llevarlo al objetivo del 2%, eso va a costar mucho trabajo. Y eso es lo que realmente de alguna manera tenemos que tener un poco presente.
El trabajo duro de la Reserva Federal viene ahora. Y el problema es que la Reserva Federal en este momento está despistada y está dando señales en un lado y señales en el otro. Me recuerda muy mucho a todo el miedo que ha, o el peso que ha tenido el miedo en toda la gestión de la política económica en Occidente desde la pandemia. Primero se hizo un paquete de medidas excesivamente expansivo, que de alguna manera es el responsable de esta inflación, por temor a una recesión muy fuerte. Luego en el 2021 se ninguneó la inflación y los efectos que podría tener, y ahí que el asunto, lejos de resolverse, empeoró, y en el año 2022 ahora les ha entrado el miedo porque es un descontrol de la inflación. Y de alguna manera han lanzado este mensaje tan duro y esa subida de tipo de interés tan alta, pero que de alguna manera no hemos logrado resolver el problema de la inflación. Y ahora, en este momento, ¿cuál va a ser el siguiente paso de la Reserva Federal? Yo creo que está despistada la Reserva Federal. Alexis, por cierto, ayer también en Estados Unidos tuvimos el dato del PIB, un dato que sí que es cierto que era la segunda lectura, que ya habíamos conocido la primera, por lo tanto, también del último trimestre de 2022, que puede quedar más retrasado. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto la información que nos da ahora mismo tiene tanto valor como otros datos que vayan llegando al mercado, pero bueno, es verdad que se revisó a la baja. Estaba en la primera lectura, estaba en el 2,9, luego en el 2,7, ayer se publicó ese 2,7. ¿Hasta qué punto este dato tiene valor respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en la economía de Estados Unidos y respecto a dónde pueden irse los mercados financieros? Bueno, el dato de PIB es relativamente importante, puesto que de alguna manera es el dato resumen de la actividad económica en un país. Lo único que pasa es que obviamente hace referencia a un trimestre pasado. Los problemas de cómo se está produciendo ese crecimiento son los que a mí más me preocupan. Todo el tema de la generación de inventarios, que de alguna manera es donde se sustenta en estos momentos el crecimiento económico americano, y por lo tanto me sirve más no tanto para ver el pasado, sino para ver el futuro. Ahora el gran problema consiste: tenemos un alto grado de inflación, nos hemos equivocado, vamos a tener que tomar una serie de medidas. Eso significa que vamos a tener que castigar a la actividad económica para controlarlo, castigarla a través de retirar buena parte de las medidas que han provocado la inflación, que son una masa monetaria excesivamente expansiva y un déficit público excesivamente alto. En este último no se ha hecho mucho, la Reserva Federal ha hecho más con respecto a esto, y como de alguna manera tengo que conseguir controlar la inflación, reducir el crecimiento sin llevar al crecimiento a la recesión. Ese es todo el cambalache que ahora mismo tenemos sobre la mesa y sobre que va a ser difícil un poco determinar. Mi idea, en cierto modo, es que todos están aquí alabando que la guerra no ha provocado esa recesión que se esperaba, que quizás a lo mejor vamos a tener una actividad económica aunque sea mínima, y en los datos que se apuntan por parte de muchas economías parece que es así, pero me da la impresión de que la guerra es un golpe muy duro, y pensar que lo que vamos a hacer en los primeros minutos es la verdad o va a ser la realidad, me da la impresión de que no va a ser así. Los efectos son de largo plazo, son duraderos. Obviamente una guerra es algo que provocará, sobre todo en la actividad económica principal, no la militar, obviamente, sino la principal, va a provocar problemas muy graves en las empresas, en los consumidores, y por lo tanto eso se va a tener que reflejar, y por lo tanto, mirando un poco al futuro y no tanto al pasado, tenemos una Reserva Federal y unos bancos centrales que todavía les queda la parte más gorda de controlar la inflación, con una actividad económica que de alguna manera todavía sigue con peso en la guerra. En resumen, yo creo que es demasiado pronto de hablar de que no va a haber recesión. Bueno, es demasiado pronto para no hablar de recesión, pero lo que no sabemos es si va a ser demasiado pronto para no hablar de una escalada en la guerra, ¿no? Porque al final hoy, Alexis, se cumple ese año ya de invasión de Rusia en Ucrania, y no sé hasta qué punto la guerra, el conflicto en Ucrania, sigue marcando también el pulso de los mercados, o ya los mercados financieros se han olvidado un poquito de lo que está pasando en Ucrania, dando por hecho que no va a ser para tanto, o al menos que no va a afectar a la economía más allá de lo que ya está afectando. Es habitual que los mercados se acostumbren un poco a lo que va pasando, y por lo tanto de alguna manera se acostumbre y acabe pasando a un segundo plano. Yo aún así, como le decía antes, la guerra yo creo que sí que va a tener un efecto. Es pronto para decir que no va a tener ningún tipo de efecto, que los datos que están saliendo ahora pues no nos lo apuntan. Yo creo que queda por ver casi lo peor. El problema de la guerra, fíjese que ahora mismo en este momento, es que me da la ligera impresión de que quienes nos hablan no hablan
por su propio pensamiento. Les vemos decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Ya no es solo Yellen, sino es el propio Borrell, que hace unos días parecía el que iba a atacar directamente él mismo con su pistola a Rusia, y ahora prácticamente empieza a hablarnos de paz. Me da la impresión de que muchos de los responsables económicos y políticos en estos momentos no hablan por su propio pensamiento, hablan al dictado de alguien. Y no sabemos quién es ese alguien. Y por lo tanto ahora mismo saber exactamente si la guerra se va a quedar en esto o va a ser algo mucho mayor que haga que el mercado la ponga otra vez en primer plano es relativamente difícil. Cuando hablen los que verdaderamente controlan la situación, podremos sacar conclusiones. Mientras estén hablando sus títeres, pues posiblemente será difícil sacar algún tipo de conclusión. No le puedo decir más allá que eso. Bueno, pues Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Veremos también cómo termina todo esto del conflicto, pero también, bueno, pues cómo siguen desarrollándose los mercados financieros en este 2023, que parecía que iba a ser bastante positivo, pero que ahora, pues, bueno, nos hemos topado un poco contra un muro. Desde luego, Alexis, gracias.